Tenga la bondad, colóquese cómodo, por favor. Aleluya. Qué bueno que la lluvia no fue un obstáculo para muchos de ustedes venir a este lugar. De igual forma, pues saludamos a los hermanos que tuvieron algún tipo de inconveniente, pero que nos están viendo desde sus casas a través de la transmisión. Para mí es un privilegio hermoso acompañarles. Nos hemos estado preparando para este día, hemos estado en oración, en estudio de la palabra y queremos aprovechar al máximo estos cortos minutos. En realidad son muy pocos, pero tratar de aprovecharlos al máximo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hoy quiero hablarle de un tema llamado Jesús el Señor en la tormenta. Jesús el Señor en la tormenta. No sé si hoy podamos terminar este mensaje, pero lo cierto es que vamos a avanzar lo suficiente para que cada uno de nosotros sea bendecido. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Quiero empezar con una breve idea. Yo tengo que admitir que los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son realmente cautivadores. Las historias, las parábolas, las metáforas, los momentos y las experiencias de los discípulos acompañando al Señor Jesús son la base de que hoy usted y yo podamos confiar en el Señor. Hoy vamos a estar meditando alguna de esas porciones. Quiero de forma inicial que tengamos en cuenta que el Evangelio tiene como propósito darnos a conocer de una manera profunda la vida del Hijo de Dios, la vida de Cristo. Significa que si alguno de nosotros en este lugar cree que conoce al Señor, pero no estudia el Evangelio, aún no lo conoce. Significa que si alguno de nosotros tiene una idea acerca de Jesús, pero no lo ha estudiado en el Evangelio, aún no lo conoces. Por eso quiero empezar este mensaje con una primera idea: el testimonio del Evangelio sobre el Señor Jesús. Y ya sea que usted lea Marcos u otro de los escritores como Mateo, como Lucas o Juan, descubrimos que hay una verdad grandiosa en estos libros, ya que ellos tienen un propósito, un objetivo, y es dar a conocer a Jesucristo. Ellos tienen el propósito poderoso, y no es otro más que demostrar que Cristo es Dios mismo, que Él es hombre totalmente, pero que también es Dios. Por lo tanto, es Dios hombre. Cristo, tanto humano como Cristo divino y glorioso. La mayoría de cristianos no cree esto. Muchos tienen dudas acerca de si Jesús realmente es Dios. En esencia, es divino. Ahora que estoy trabajando en este tema de la librería, he tenido oportunidad de conocer a mucha gente lectora, entre comillas, cristianos. Y me rodeo de un círculo de personas donde hablaba con uno y me decía: nosotros creemos que Jesús vino, que Jesús murió en la cruz, pero no creemos que Él sea Dios. Pero ¿qué tal si nosotros analizamos lo que dice el Evangelio acerca de Jesús? Esa gran verdad te enseña mucho acerca del Señor Jesús, de que Él es hombre y divino. Él es Dios, pero también se hizo hombre, humano. Por eso examinemos hoy un relato que pone en evidencia lo que yo acabo de decirles. Y va a ser la historia de esta noche. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Ubíquese ahí en el Evangelio de Marcos. Me encanta la manera en que Marcos cuenta la historia. Esta misma historia la encuentras en Lucas y en Mateo, pero creo que Marcos es un poco detallista. Y observe muy bien lo que dice el texto. En aquel día llegó la noche. Cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y se despertó al mar
calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: y el mar le obedece. Quedémonos ahí, en esa última frase, el verso 41. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tiene este tipo de poder, sobre el cual ordena al viento y a las olas, y ellos le obedecen. Este pasaje entonces se vuelve un pasaje principal, porque no está mostrando simplemente a un Jesús humano, está mostrando a Marcos, no es el único que habla de Jesús como Dios, sino que vamos a mirar Juan capítulo 1, verso 1 al 3, y quiero que te enteres de lo siguiente. Juan 1 al 3, el verbo era Dios. Jesús es uno, en esencia son Dios, pero también es uno aparte del Padre. Escuche la declaración de Juan: el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él. El testimonio de Juan aquí en la Escritura nos está diciendo que Cristo es el verbo, Él es el creador de todo lo que existe. Cristo creador, sí. Si Él tiene poder para crear, yo quiero que estas ideas las tengamos muy claras. Jesús no solo es el verbo de Dios, el Hijo de Dios, sino que Él es Dios mismo en esencia, Él es divino, es poderoso. Por Él las cosas fueron hechas y Él tiene dominio. Hebreos 1, capítulo 1, verso 2 al 3. Porque no solo Marcos y Juan hablan del poder divino de Jesús. Bueno, Él nos habla del Hijo de Dios, quien fue constituido, como verso 2 dice, por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién fue creado el universo? El verso 3 dice que Él sustenta todas las cosas por medio del poder de su palabra. Invención de Cristo, y que Cristo sustenta todo por medio de su poder. ¿Qué? El universo fue hecho. Él sustenta todo lo que existe. ¿Se da cuenta usted lo increíble que el Evangelio empieza a mostrar acerca de Jesús? Acompáñeme a Colosenses, a lo que declara lo siguiente, Colosenses 1:16. Pablo dice: porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean príncipes, de Él y para Él. Este es el testimonio de la Biblia, de la Escritura. Toda la Escritura habla de Cristo como poderoso creador. ¿Qué dice 1 Corintios 8:6? Aquí de manera similar, que Él es el que ha hecho todo lo que ha sido hecho. Lea conmigo 1 Corintios 8:6. Viendo, también un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Escucha eso? Por medio del cual son todas las cosas. En claro que la Biblia enseña que Él es creador del universo, el creador de todas las cosas que existen, porque Él las hizo, y todas subsisten porque Él las sustenta. Los griegos creían que un dios griego sostenía el mundo. Pero no es ningún dios pagano quien sostiene el mundo. No es ningún hombre o político. Yo me burlo de la gente que cree que tiene el control sobre el mundo. Porque nadie tiene el control sobre la vida y el mundo. Por más esfuerzos que hagan, el mundo no está en manos de ellos. Es el Señor quien sustenta la creación. Él puede decir en un momento simplemente: apaguen las luces y nos vamos. Él puede decir en cualquier momento: hasta aquí llega todo. Él sustenta la creación. En este pasaje del Evangelio que leímos en un principio, Marcos, capítulo 4, hay un milagro a gran escala. Esta demostración es única en el Nuevo Testamento. ¿Sabía usted? Existen muchas porciones de la Biblia que hablan de milagros de Jesús. Milagros de sanidades, milagros de liberación. El Señor ha hecho aparecer órganos, el Señor ha resucitado muertos, pero solo en esta ocasión se presenta en el Nuevo Testamento un milagro a gran escala.
Ya no es la alimentación de 5,000 personas, donde Jesús crea comida de la nada, el resucitar a Lázaro de la tumba o sanidades y liberaciones. Aquí hay un milagro de mayor poder. Pero antes de empezar a hablar y estudiar el tema del milagro en el mar de Galilea, hablemos de ese lugar. ¿Qué era el lago o el mar de Galilea? Quiero decirle que es un lugar especial. Yo creo que Dios tenía el escenario todo listo para lo que iba a suceder. El Señor no pudo escoger un mejor lugar hablando de toda la creación. Este es un lugar particular. Creo que es necesario que usted entienda algunas características de este lugar. Sí, si vamos a estudiar una historia en el mar de Galilea, considero importante que usted entienda qué características hay aquí, ya que es un lugar donde el Señor demostró su más poderoso poder, la demostración del poder de Cristo dominando la creación. El lago que estamos viendo aquí es conocido como el famoso y familiar Mar de Galilea. Aunque le llaman Mar de Galilea, estamos hablando de un lago. El Señor Jesús se ha estado moviendo en todo este territorio, toda el área de Galilea, ha estado enseñando en las villas, en los pueblos de Galilea. A ver, le explico. En la época de Jesús, toda Palestina se dividía en 3 áreas: Judea, capital Jerusalén; Samaria y la provincia de Galilea. Estas 3 provincias romanas eran los grandes territorios de Palestina. Jesús tuvo éxito en Galilea. En Judea sus propios compatriotas no le recibieron. En Samaria eran hostiles a los judíos. Pero en Galilea Jesús tuvo éxito. El Señor Jesús ha estado moviéndose en este territorio. Su cuartel general se encuentra en Capernaum, en la orilla norte del mar de Galilea. Escuche, mar de Galilea se vuelve en la ciudad de Capernaum, la orilla norte de este mar, el lugar de centro de operaciones de la misión de Cristo. Vamos a Marcos capítulo 4, verso 1 al 2. Lea conmigo, por favor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Escuche esto, la multitud era tan grande que le empujaban a la orilla del mar. El Señor tuvo que encontrar una manera de buscar espacio para que la gente no formara tumulto sobre él o lo oprimiera. Así que la manera sencilla era tomar una barca, alejarse un poco de la orilla y que la gente estuviera limitada. Ahora le voy a explicar, y quiero que usted esté muy atento, características de este mar que convierten este lugar en especial. Número 1, el agua serviría un poco para rebotar la voz del Señor cuando hablara. Las orillas de los acantilados podrían crear condiciones como un anfiteatro, muy favorables para que fuera más fácil escucharlo. Se puede pensar que en este lugar mi voz puede llegar de manera más sencilla a todos. ¿Me escucha, hermana Milena? ¿Me oye? Ok. En ese tiempo no había micrófonos, pero predicar en el mar de Galilea era como predicar en un anfiteatro, ya que habían condiciones geográficas que permitían escuchar a Jesús a grupos numerosos. Segunda característica, el mar de Galilea es un lago interior de agua dulce que mide aproximadamente 21 kilómetros de norte a sur y 13 kilómetros de ancho de oriente a occidente. Actualmente ¿cuánto les gustaría visitar Israel? Bueno, actualmente si se va usted para dar un tour allá, no olvide visitar el lago de Sirenet en Israel. Ese es el antiguo mar de Galilea. Se encuentra a un poco más de 200 metros, el lago de agua dulce más profundo del mundo, 210 metros sobre el nivel del mar, en este caso el mar Muerto. Tercer característica, por montañas en el oeste y el noreste, montañas a metros por el oeste, y por el noroeste se elevan por más de 900 metros de altura. Las montañas miden todo eso. Aguarde. Es un lugar estratégico.
Cuarta característica, del río Jordán. Hoy en día se considera que el 50% del agua que bebe el país de Israel es de. Quinta característica, en ese lugar es completamente diferente a otro lugar. Lo único es que está sujeto a su ubicación como cuenca. Escuche, los vientos son recios en ese lugar. Algunos, como pescadores en ese lugar, consideran el lugar más traicionero de todos los lagos. No hay un lago, nadie se pueda sentir tan inseguro. El tipo de vientos recios. Y por última característica, es un lago con vientos fríos, pueden llegar de forma inesperada y alcanzar la velocidad considerable. Se pueden dar cuenta en este momento singular para demostrar el poder de Dios sobre la creación, el Señor, incontrolables del mundo. Avancemos, ya no le voy a hablar del mar de Galilea. Ahora hablemos de la humanidad del Señor. ¿Recuerda cómo empecé este mensaje? Hablándole del dador de las cosas. Ahora hablemos, vamos a Marcos capítulo 4 y avancemos al verso 35. En aquel hacemos al otro lado. Ya era muy tarde. El mismo día que empezó en el versículo 1, si usted lee conmigo, Jesús estaba empezando un día cotidiano. El Señor Jesús ha estado todo, las muchas cosas y les decía en su doctrina. Todo el día Jesús ha estado predicando. Es un día de mucho. Le voy a contar algunas cosas que Jesús hizo ese día. Número 1, y el almud. No se puede esconder una luz debajo de un almud, sino que se pone en lo alto. Luego contó la parábola de la cual es plantada sin que su sembrador es plantada y crece de mostaza. Escuche esto, muy probablemente Jesús siguió enseñando y dando más enseñanzas durante el. Acabamos de decir que Jesús se la pasaba enseñando el hecho de que trajeran enfermos, endemoniados. Después de predicarle estos 40 minutos, seguramente mi cuerpo va a sentir el cansancio. Jesús lleva un día predicando. Jesús lleva mientras que la gente se atumulta. ¿Qué tiene que ver eso con que Jesús tiene un día agitado, un día agotador? Pero avancemos y ahora hablemos de Jesús en medio de la tormenta. Marcos capítulo 4 versículo, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Bueno, todo empieza aquí. Algunos pensarían que Jesús se deseaba ir al otro lado. Jesús quería, cualquiera pensaría que Jesús está pasando al otro lado del mar de Galilea para descansar. Pero recuerde que la multitud en ocasiones oprimía a Jesús. Un día enseñando, usa para descansar, no es una mala idea. Pero en el mar de Galilea, ¿sabe con qué situación dramática se encuentra? Con un hombre que sale de los sepulcros, un endemoniado. ¡Qué bárbaro! Hay realmente fuerza en el Señor para estar un día enseñando, liberando. Volvamos nuevamente. Así que lejos de estar de un retiro de descanso, Dios está planeando algo distinto. Vamos nuevamente a Marcos 4:36. Mire lo que dice. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Posiblemente esta barca pertenecía a Pedro, a Juan o a Andrés o a Jacobo. Alguno de ellos era pescadores. Todos eran pescadores, pero alguno de ellos debió prestar su barca. Dice el texto, le tomaron como estaba. Jesús no se fue a ninguna otra parte, Jesús no estaba comiendo, Jesús no salió a dar un paseo. Le tuvieron que tomar como estaba, cansado, agitado, y lo pusieron. No se dice que era un barco pequeño o grande, pero sabemos que era una barca relativamente pequeña. De hecho, las embarcaciones en el mar de Galilea pueden llevar una tripulación de más o menos 15 a 20 personas cómodamente. En el relato de Lucas 8:23 dice que iban navegando. La versión de Lucas no es que iban remando. El barco iba navegando y tú puedes navegar cuando hay viento. Estaba tranquilo todo y había viento. El agua estaba en calma y se podía navegar. Pero mire lo que dice Marcos 4:38. ¿Cuántos están siguiendo la historia? ¿Vamos bien o no?
Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahí se nos dice que está durmiendo sobre un cabezal. Literalmente el cabezal era la almohada de los marineros que por largos viajes querían descansar. Jesús está exhausto, cansado de un día de labores. Y tan pronto, como dicen por ahí, toca la almohada, se queda dormido. Aquí tenemos una hermosa ilustración del Jesús verdaderamente humano. Él se recostó en la barca y queda dormido. Ahora veamos al Señor como poderoso creador y sustentador. Ya lo vimos como hombre, cansado, fatigado, pero descansando. Qué increíble la calma antes de la tormenta. Escuche esto, la calma antes de la tormenta prepara ahora el camino para la calma en medio de la tormenta. Jesús está calmado en medio de una tormenta. Veamos de qué se trata. Marcos 4:37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Al principio les dije que el mar de Galilea es un lugar único en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque es el único lago donde hay olas. Es el único lago donde las aguas no son tranquilas. Los vientos soplan y se cree que forman olas que pueden superar los 3 metros de altura, suficiente para ahogar una pequeña embarcación. Este era un fiero vendaval. Verso 37 dice: se levantó una gran tempestad de viento. Ahí no está diciendo llovió como llovió ahorita. Ahí está diciendo una gran tempestad. Estamos hablando de un viento realmente grande, quizás de más de 110 kilómetros por hora, como acostumbra en el lago. ¿Qué tipo de viento era este? Este gran fiero vendaval podría ser clasificado como un huracán. Este es un lenguaje muy descriptivo, muy fuerte. De hecho, en el pasaje de Lucas capítulo 8:23 dice que vinieron vientos sobre el lago que los puso en peligro. ¿Cómo relata Lucas la historia? Todo el mundo quedó en peligro. Levánteme la mano aquí los que han sentido un viento lo suficientemente fuerte como para pensar que los puede matar. Bueno, mi papá una vez creo que viajó con Fernando en la moto. ¿A dónde fue, papá? ¿A dónde viajaste con Fernando que hubo como torbellinos, vientos? Pailita, César. Yo no sé, no he tenido esa oportunidad. Lo cierto es que Lucas nos cuenta y nos dice: todos se sintieron en peligro. Estos realmente eran vientos escogidos por Dios para realizar este milagro. ¿Cuántos pueden creer eso? Era la situación perfecta en la que Dios mismo crea un escenario caótico. ¿Cuántos de los que están aquí pueden saber y pensar que Dios a veces crea escenarios caóticos? Señor, ¿y por qué todo esto? Porque yo quiero que pases todo esto. Marcos capítulo 4 verso 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que estamos en peligro, de que perecemos? Fatigado totalmente, Jesús descansaba, mientras que todos en la barca estaban llenos de temor. Escuche esto: nadie en la barca estaba en calma, todos estaban bajo efecto de temor. Imagine por un momento la respuesta humana ante el peligro de la situación. ¿Cómo reaccionamos ante situaciones como estas? ¿Desespero, angustia? Yo creo que ante todo ellos sabían que Jesús tenía poder para liberar endemoniados. Jesús tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre las enfermedades, tenía poder sobre el mundo natural y sobrenatural. Pero la pregunta surge: ¿podrá Jesús librarnos de esta tempestad? Si lees la historia en Lucas y Mateo, estaban angustiados. Lucas narra y Mateo narran de otra forma distinta. Uno le llamaron maestro, otro le llamaron Señor. Yo creo que ellos le llamaron de todas las formas. Por favor. Yo puedo resumir esta escena
en una frase: los marineros claman a un carpintero para que los libre de una tormenta. Pero quiero decirle algo: por supuesto no están buscando solución en un carpintero. Ellos están buscando solución divina. Ellos saben que Jesucristo tiene conexión con el Padre y sabe que puede salvarles. Hemos visto a Jesús pidiéndole al Padre y cosas suceden. Por favor, ora, haz algo para que nos libren del peligro. Ahora, en la mente de los discípulos o los tripulantes de esa embarcación, ellos conocen el Antiguo Testamento. Yo quiero llevarlo a un pasaje en el Antiguo Testamento que seguramente pudo cruzar por la mente de ellos. Salmo 65:5. ¿Sabe lo que dice el libro de los Salmos? Dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las ondas y el alboroto de las naciones. Esa gente sabía quién era el Dios del Antiguo Testamento. Pero quiero decirle algo que va a causar un efecto diferente en este mensaje. De todos los milagros que ellos habían visto y presenciado, ninguno de ellos los había librado el Señor de peligro. Ellos nunca habían estado en una situación como esa. Ellos habían visto muchas señales milagrosas. Saben del poder de Dios, pero están a punto de ver cómo el poder divino de Jesucristo entra en acción. Marcos 4:39, ¿qué dice? Por favor. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Obviamente ya leímos que se calmó, pero veamos la reacción de los que estaban en la barca. Hablemos de una respuesta que ellos tienen a lo que sucedió. Es una respuesta de temor y de certeza. Me explico. Es la razón por la cual ellos siguen siendo asombrados, no solo por ver el mar calmarse o los vientos retirarse. Marcos 4:40 al 41 dice: y él les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Escuche lo primero que dice el Señor. ¿Ok? La situación está controlada y Jesús les dice: estoy viendo su pánico, señores. Estoy viendo su temor. ¿Cómo es que no tienen fe? A ver, Señor Jesús, cualquier ser humano siente angustia, pero Jesús se está refiriendo a discípulos. ¿Por qué no tienen fe? Estoy viendo su temor. Escuche la expresión: ¿por qué estáis amedrentados? Yo creo que eso es una palabra especial de Jesús en medio de catástrofes, que trae consuelo sobre el pueblo. ¿Por qué estás angustiada? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás lleno de temor? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Sabe cómo se traduce la fe? ¿Sabe qué significa la fe? La fe no actuó como muchos creen. Ahí nos separaron los discípulos. Hey, Mar, cálmate. Yo te ordeno que te calmes. La fe de ellos no fue suponer que el mar no estaba bravo, sino que estaba tranquilo. No, esa no fue la fe que actuó. Jesús dijo: ustedes no tienen fe. ¿Por qué no están confiando en que yo estoy en su barca? Dormido o no, yo puedo cuidarles. Vemos a Jesús durmiendo como una muestra de su humanidad, pero el Señor era poderoso para cuidarlos. Y el Señor dice: ¿cómo es que no tienen fe si el mismo Dios está en su barco? Eso nos lleva al verso 41 para ir finalizando. Entonces temieron. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Temieron con gran temor y se decía el uno al otro, escuche esto: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Escuche esto. Ver cómo los vientos y el mar obedecen al Señor fue algo impactante.
Pero ¿por qué seguir en temor? Ya no tenían por qué temer a un mar embravecido, pero sí tenían razones para temer por otra cosa. ¿Sabe a qué le temían? Ellos temieron porque se dieron cuenta de quién estaba en la barca. Ellos se dieron cuenta con quién estaban tratando. Por primera vez, muchos de ellos tienen la respuesta que tuvo Abraham, que tuvo Isaías, la respuesta que tuvo Pedro. ¿Recuerdan a Pedro cuando se adentró con el Señor a mar profunda y que no podía pescar a esa hora, pero el Señor obró un milagro poderoso y los peces sobraban? Pedro respondió lo mismo. Pedro se llenó de temor y dijo: no soy digno de que estés en mi barca. Todos los hombres que conocen al Cristo poderoso han tenido la misma respuesta. Han sentido temor reverente hacia el Señor. Una vez Jesús le responde a la mujer en el pozo de Sicar en Samaria: si conocieras quién es el que te dice dame de beber. Me atrevo a decir en este punto, si usted, hermano y amigo que me escucha, supiera quién es el Señor que está de parte suya, si usted por un momento asimilara lo que el Evangelio nos está diciendo de quién es el que está en la barca de su vida, de su familia, entonces todo temor al futuro se iría. Todo temor al fracaso se iría. Todo temor a naufragar se iría, porque el Señor está con nosotros. Voy a dejarlo ahí. Quizás era una historia simple para muchos, pero es una historia especial de todo el Evangelio, que nos muestra que el Señor sigue obrando en su pueblo. Varias veces en los libros del Antiguo Testamento escuchamos a los salmistas decir: ¿por qué nos has abandonado, Jehová? ¿Dónde está tu socorro? ¿Dónde está tu ayuda? Sálvame aquí, clamo a ti. Pero el Señor ha estado siempre cerca y es poderoso para obrar. ¿Cómo no temer a alguien que tiene poder sobre el mar, sobre la creación? Ahora usted entiende conmigo que el Señor Jesús no solo fue un hombre, sino que el Señor Jesús es Dios poderoso, obrando a nuestro favor. Colóquese de pie, por favor, y démosle gracias al Señor. Oremos. Padre maravilloso, gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta historia nos recuerda lo poderoso que eres, Señor. Hoy tenemos certeza de que tú eres poderoso para obrar en cualquier necesidad. Así que confiamos en ti y hoy oramos. Vamos, únase conmigo en oración y dígale: Señor, perdóname por mi incredulidad, perdona mi falta de fe, perdona, Señor, que he actuado como el que no tiene tu palabra. He actuado muchas veces preocupándome, he actuado muchas veces afanándome a tal punto de que me siento desesperado. Dile: hoy te pido perdón, Señor. Gracias porque esta palabra trae consuelo a mi corazón. Gracias porque eres el Dios que puede ordenar a la tempestad que se calme. Sé que estás en mi barca, Señor. Sé que estás obrando por tu pueblo. Hoy clamamos a ti. Hoy invocamos tu nombre, pero lo hacemos confiando. Hoy no lo hacemos desesperados. Hoy no lo hacemos, Señor, quizás al borde de una crisis. Simplemente invocamos tu nombre creyendo de que tú estás obrando con poder, de que estás con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.